Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Uribe y durante este video estaremos hablando sobre la anatomía humana y sobre los huesos que conforman el cuerpo, al igual que su estructura, características y elementos de estos. Y bueno, ¿qué es la anatomía? La anatomía es una rama de la biología que estudia las formas, los componentes, estructuras de los seres vivos, como por ejemplo estudia los tejidos, los huesos, órganos, entre otras cosas. Y en sí la palabra viene del griego, que significa corte largo. Y bueno, la anatomía se subdivide, por así decirlo, en varias disciplinas. Y cada una de estas disciplinas va a estudiar alguna parte en específico o algún elemento del organismo vivo. Como por ejemplo, está la anatomía sistemática, anatomía comparativa, fisiológica, microscópica, del desarrollo, patológica, normal y artística. Y a continuación les explicaré en qué consiste cada una de estas. Ok, la anatomía sistemática estudia los elementos del cuerpo humano y bueno, por así decirlo, lo divide en sistemas, la cual lo van describiendo y estudiando y ven las relaciones que tienen entre sí. Como por ejemplo en la imagen que está del lado derecho, se puede ver que está dividido el cuerpo en el sistema óseo, que es el esquelético, el sistema muscular y el sistema circulatorio. Y bueno, hay más sistemas, como por ejemplo puede ser el sistema nervioso, el digestivo y entre otros. Ahora, la anatomía comparativa estudia las semejanzas y diferencias entre las estructuras de los organismos vivos, relaciona pues las similitudes que hay entre las especies, como puede ser por ejemplo los humanos y los animales, relaciona el ambiente y las adaptaciones de estos, como por ejemplo se puede observar en la imagen el brazo de una persona y la pata de un perro. Cada uno de estos tiene diferente función, pero se puede observar que tienen huesos que parecen similares. La anatomía fisiológica, al igual que las otras disciplinas, estudia las estructuras y funciones del cuerpo humano, pero esta la estudia de una forma microscópica y macroscópica. La anatomía microscópica en sí estudia las estructuras pequeñas, microscópicas que tienen los organismos vivos, como pueden ser las células o los tejidos. Son estructuras que no pueden ser vistas a simple vista. Ahora, la anatomía del desarrollo estudia en sí la evolución, los cambios del cuerpo humano en lo que transcurre su vida, en lo que transcurre el tiempo, desde que una persona nace hasta que envejece. Ahora, la anatomía patológica estudia el desarrollo, las causas y las consecuencias de algunas enfermedades que podemos llegar a tener en nuestro organismo. En sí, esta área, esta disciplina, evalúa los daños o las lesiones que, que estas enfermedades pueden llegar a causarnos. La anatomía anormal, o también conocida como teratológica, es una área que estudia las malformaciones del cuerpo, el por qué suceden estas y en cómo atenderlas. Un ejemplo de estas son en las imágenes que se pueden observar en la que en los pies hay malformaciones, como por ejemplo el pie que se puede observar el bebé y en los arcos de los pies, que se puede observar un arco normal y luego se observa un arco totalmente plano. Y ya por último queda la anatomía artística o de las formas. Este estudia lo que conforma el cuerpo humano, pero solo para usarlo para un medio artístico. Aunque ya acabamos de explicar algunos tipos de la anatomía, aún así todavía queda una disciplina que es la anatomía regional topográfica. Esta divide el cuerpo en diferentes regiones
y estudia las relaciones de los órganos que hay en cada región para comprender mucho mejor el cuerpo. Ahora, dentro de esto encontraremos la fisiología, que va agarrado estrechamente de la anatomía, ya que son muy parecidos. Solo que la diferencia es que la fisiología, al igual que la anatomía, es una rama de la biología, pero este estudia las funciones, los componentes y los mecanismos que se desarrollan en un sistema vivo, lo que los permite funcionar de tal manera. También encontraremos diferentes tipos de fisiología, como fisiología vírica, fisiología bacteriana, celular y fisiología humana, en la cual ahorita nos enfocaremos a la fisiología humana, que es lo mismo, pero en sí estudia ahora el cuerpo del ser humano. Hablando de componentes y de mecanismos que tiene el cuerpo de un ser humano, hay una unidad básica que todo cuerpo tiene, y son las células. Nosotros tenemos millones y millones de células, tanto en nuestros huesos, tejidos, órganos. Nosotros estamos compuestos por muchísimos. Y tenemos diferentes células que realizan diferentes funciones para que nosotros tengamos un buen funcionamiento. Las células tienen características similares y aparte tienen la capacidad de reproducirse para formar más y más células. Hablando sobre componentes que conforman el cuerpo del ser humano, hay que recordar que el 60% del cuerpo está compuesto de líquidos, específicamente de los líquidos intracelulares y el líquido extracelular, también conocido como el medio interno. El líquido celular es el que está dentro de las células y el extracelular es el que se encuentra afuera de estas. El líquido extracelular está en todo el cuerpo y se está moviendo mediante la sangre. También este se puede mezclar con esta y también en los líquidos tisulares de las paredes capilares. En este líquido extracelular se pueden encontrar iones y proteínas que le van a ser de mucha ayuda a las células para sobrevivir y para que tengan un buen funcionamiento, ya que las células se encuentran en el líquido extracelular. Para un mejor estudio del cuerpo humano, se llega a usar la planimetría anatómica, que en sí son planos o puntos de orientación o coordenadas que dividen el cuerpo para estudiar mucho mejor este. Cuando se llega a realizar una planimetría, el cuerpo debe de ser en una cierta posición. Debe de tener postura recta, piernas juntas, mirada y cabeza hacia el frente, brazos al lado y las palmas hacia adelante. Puede llegar a haber varios planos y al igual que ejes. Planos hay sagital, transversal, frontal y parasagital. Y ejes hay vertical, transversal y anteposterior. Estos van a dividir el cuerpo para estudiar ciertas partes del cuerpo y los veremos en las siguientes diapositivas. Como ya habíamos comentado, hay planos y ejes que nos ayudan a dividir el cuerpo. Para empezar tenemos 4 planos. El primero es el sagital, que es un plano vertical que nos ayuda a dividir el cuerpo de izquierda a derecha. Luego tenemos el transversal, también conocido como horizontal o axial. Este plano divide el cuerpo horizontalmente, dejando una parte superior y otra al inferior. Luego hay una frontal, también conocida como coronal. Este plano divide el cuerpo verticalmente en una parte posterior y una anterior, una parte delantera y una trasera. Y por último está el parasagital. Este plano divide el cuerpo en 2 partes, pero no son en 2 partes iguales, sino desiguales. Al igual tenemos ejes que también nos ayudan a dividir el cuerpo.
tenemos el anteposterior, el vertical o también conocido como longitudinal y el transversal. El anteposterior, la línea pasa de adelante hacia atrás y es perpendicular al plano troncal. Luego, el vertical pasa de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. Y por último, tenemos el transversal, que este se dirige de lado a lado y es perpendicular al plano sagital. Después de haber visto qué es la anatomía, los diferentes tipos, los componentes que conforman el cuerpo y las formas de dividir ahora hablaremos sobre la división del cuerpo y las partes que lo constituyen. El cuerpo se divide en cabeza, columna vertebral, tórax, abdomen, cintura escapular, cintura pélvica, miembro superior e inferior. Hablaremos sobre cada uno de estos y cómo se conforman. Primero, vamos a empezar con la cabeza. Esta es la parte más alta del cuerpo y está separada del cuello por una línea. Esta línea va de la protuberancia occipital externa hasta el proceso mastoideo, que es una protuberancia en el occipital. Luego, este va al gonión, que es el ángulo de la mandíbula, y al final va la protuberancia mentoniana, que es la parte de más enfrente de la mandíbula, es la barbilla. Al igual, la cabeza está dividida por el cráneo y la cara, y estos están separados por 3 líneas. La primera línea va de la sutura frontonasal al proceso orbitario lateral del frontal. Es la línea negra que se puede observar en la imagen. Luego, la segunda línea va del proceso orbitario lateral a la sutura temporocigomática. Como se puede observar, es la línea roja. Y por último, la tercera línea une a ambos tubérculos cigomáticos. Es una línea que atraviesa todo el cráneo hasta la sutura temporocigomática. Estas líneas separan el cráneo de la cara. Ahora seguiremos con la columna vertebral. Esta está constituida por 32 o 33 huesos. El tronco está erguido, lo que nos permite ponernos de pie y también nos permite articular movimientos del tronco. Al igual, protege la médula espinal y permite el anclaje de músculos y órganos internos. Luego está el tórax. Este es un esqueleto torácico que se encuentra entre el abdomen y el cuello. Este tiene forma como de cavidad o de una jaula abovedada. Tiene unos huesos horizontales que son las costillas. Al igual tiene cartílagos costales y estos están sostenidos por el esternón. Al igual tiene vértebras torácicas y verticales. Como ya habíamos comentado, el tórax tiene costillas. Las costillas permiten la protección de órganos internos, como por ejemplo los pulmones o el corazón. Las costillas están divididas en 3, en costillas verdaderas, falsas y flotantes. Las verdaderas son entre 1 a 7 costillas y estas están unidas al esternón. Luego las falsas son entre 8 a 10 y estas tienen cartílagos que se unen a las costillas superiores a ellas. Y al final quedan flotantes, que son entre 11 y 12. Estas no están unidas ni al esternón ni tienen cartílagos para unirse a costillas superiores a ellas. Luego está la cintura pélvica y escapular. La cintura escapular está constituida por escápulas, clavículas y el esternón. Libera funciones de locomoción y sostén en la parte superior del cuerpo, al igual que el tacto y la presión. Luego está la cintura pelviana, la cintura pélvica. Esta está compuesta por huesos coxales y esta se encuentra fijada en la parte inferior de la columna vertebral, por la que tiene funciones de sostener el peso del cuerpo y transmitir funciones de locomoción, como es el movimiento de las piernas. Luego encontraremos miembros superiores e inferiores. Los miembros superiores son todas esas extremidades que se unen a la parte superior del tronco, como puede ser la cintura escapular, las manos, brazos y antebrazos, entre otras partes. Luego están los miembros inferiores. Son las extremidades, 2 extremidades que son las piernas, que están unidas al tronco del pelvis mediante la cadera.
Y pues como ya se sabe, la función de estos es sostener el cuerpo y la movilidad del cuerpo. Ahora comenzaremos con la osteología de la cabeza y el cuello. Hay diferentes clasificaciones de los huesos y estos se clasifican según la longitud de cada uno de estos. Cada uno de estos se clasifica en huesos largos, cortos, huesos planos, huesos irregulares, huesos sesamoides, huesos accesorios, osículos y huesos neumáticos. Cada uno de estos los estaremos viendo en las siguientes diapositivas. Primero, comenzaremos con los huesos largos. Como su nombre lo indica, son los huesos más largos que tenemos en nuestro cuerpo, como puede ser el fémur, húmero, tibia, peroné, entre otros. Y estos huesos se dividen en dos partes, en diáfisis y epífisis. La epífisis son la parte del cuerpo que tiene un hueso esponjoso y son los extremos del hueso, el extremo proximal y distal del hueso. Y luego está la diáfisis, que está hecha de hueso compacto y se encuentra en medio del extremo proximal y distal, en medio de la epífisis. Luego están los huesos cortos. Estos tienen una dimensión pequeña y son similares. En estos tienen tejido esponjoso, menos en su superficie. Y estos huesos se encuentran en la muñeca, tobillo o en los carpianos de la mano. Luego siguen los huesos planos. Estos son delgados y no son redondos. Están compuestos por dos placas de tejido óseo compacto que envuelven un hueso esponjoso. Algún ejemplo de estos huesos eran los huesos del cráneo, la escápula o las costillas. Ahora seguimos con los huesos irregulares. Estos tienen una forma muy compleja, por la cual es difícil clasificarlos con otros huesos. Algunos de estos huesos tienen hueso esponjoso y otros hueso compacto. Algunos ejemplos de estos huesos son las vértebras o algunos huesos de la cara. Luego están los huesos sesamoides. Estos huesos son pequeños y redondos y se encuentran en tendones. Estos son sometidos a compresión y a fuerza de tensión habituales. Su función es la articulación de varias partes del cuerpo, como pueden ser las articulaciones de las manos o de los pies. También tenemos los huesos accesorios. Estos no son muy comunes y no se forman con mucha frecuencia en nuestro cuerpo, pero llegan a estar en este. Y en sí no tienen alguna función en específico. También tenemos los huesos osículos, que en sí nada más son los huesos que están dentro del oído, que son el martillo, yunque y estribo. Y por último están los huesos neumáticos. Estos solo se ubican en la cabeza y son huesos con cavidades. Su estructura es hueca, por la cual están llenos de aire y están relacionados con la vía aérea. Ahora veremos los huesos que componen cada región del cuerpo. Para empezar, los adultos tenemos en total 206 o 208 huesos, sin contar los huesos sesamoides, suturales o los supernumerarios. Estos se agrupan en dos, en el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. En el esqueleto axial se encuentran 80 huesos, que son los huesos de la cabeza, cuello y tronco. Y luego en el esqueleto apendicular se encuentran los 126 huesos restantes, que son de miembros superiores e inferiores y de la cintura escapular y pelviana. Veremos la estructura de la columna vertebral. En esta hay curvaturas y se divide en vértebras cervicales, vértebras torácicas y vértebras lumbares. Para empezar, nuestra columna no es totalmente recta, sino esta tiene curvas. Y estas curvas no generan ningún problema, aunque a cierta edad pueden causar algunos malestares. Tenemos la curva cérvica, la curva torácica, la curva lumbar y la curva sacra. Al igual, las vértebras están separadas por discos cartilaginosos, que están llenos de una sustancia gelatinosa, que en sí su función es la amortiguación de las vértebras. También veremos las divisiones de la columna. Primero empiezan con las vértebras cervicales, que son las primeras 7 y están localizadas en el cuello. Estas son livianas y pequeñas. Luego
siguen las vértebras torácicas, que estas son 12, y se encuentran en medio de la columna. Y al final están las vértebras lumbares, que son 5, y están localizadas en la parte más baja de la espalda, y son las que más peso y soporte tienen, la cual permiten el movimiento como flexiones o extensiones del cuerpo. Otros huesos que componen la columna vertebral es el sacro y el coxis. Para empezar, el sacro es una estructura que tiene forma como de un escudo y que está en la base de las vértebras lumbares. Este está conectado a la pelvis, forma la pared pélvica posterior y fortalece y estabiliza la pelvis. También está el coxis. Este es un hueso pequeño que está en la parte inferior de la columna. Este está abajo del sacro y en sí no tiene alguna función en específico. Ahora conoceremos las características morfológicas y elementos de cada hueso. Bueno, como antes ya se había comentado, los huesos se clasifican según su forma, y estos se dividen en tres, en diáfisis, epífisis y metáfisis, como ya se había comentado anteriormente. Como habíamos dicho, epífisis son los extremos proximal y distal de los huesos. El diáfisis es la parte principal del hueso, es la parte del medio, y metáfisis es la unión de la diáfisis y epífisis. Aparte de lo ya mencionado, los huesos tienen algunos elementos, como por ejemplo tiene el cartílago articular. Esta es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula con otro. Sirve de protección para evitar que no rocen los huesos cuando estos se muevan. Luego también se encuentra el periósteo. Esta es una capa resistente de tejido conectivo que rodea el hueso, que rodea la superficie ósea. Y este tiene varias funciones como de protección, nutrición al hueso. Cuando un hueso se fractura, este ayuda a repararla. Y es un punto de inserción de tendones y ligamentos. Luego está la cavidad medular. Este es un espacio interno en la diáfisis que contiene la médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla es un tejido blando que, como se comentó, está en el interior del hueso y sirve de reserva de energía. Y por último está el endosteo. Esta es una capa que recubre la cavidad medular y que tiene células que ayudan a la formación del hueso. Ahora veremos sobre la histología del tejido óseo. Para empezar, el tejido óseo es un tejido la cual es constituyente principal de los huesos. Este tiene una matriz abundante y células separadas entre sí. Este está formado por 25% agua, 25% fibras proteicas y 50% sales minerales cristalizadas. Este tiene varias células, las cuales son osteogéneas, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, las cuales son las principales células del tejido óseo. Y a continuación vamos a ver cada una de estas. Empezaremos primero con las células osteogéneas. Estas se encuentran en el periósteo y endosteo. Estas son células madres y tienen la capacidad de dividirse en células hijas. Estas células hijas van a ser los osteoblastos, que va a ser la siguiente célula. Los osteoblastos son células que construyen el hueso y pueden sintetizar componentes de la matriz del tejido óseo y pueden comenzar la calcificación del hueso. Luego se encuentran los osteocitos. Estas son las células principales del tejido óseo y estas derivan del osteoblasto. Tienen la función de intercambiar nutrientes con la sangre. Y por último están los osteoclastos. Estas son células muy grandes, formadas por 50 monocitos y están ubicadas en el endosteo. Mediante enzimas lisosomáticas, tienen la función del desarrollo, crecimiento, mantenimiento y reparación del hueso. También hay que recordar que la dureza del hueso depende de sales minerales orgánicas y fibras colágenas. Hay que recordar también que los huesos no son completamente sólidos, ya que tienen huecos. Entonces, los huesos se clasifican en huesos compactos y en huesos esponjosos.
El 80% del hueso es compacto y el 20% del hueso es esponjoso. Bueno, y ahora el tejido óseo compacto es la parte sólida, dura y externa del hueso. Este da protección y sostén a este. Al igual, está formado por unidades y sistemas que constan de conductos de Havers, laminillas, lagunas, canalículos y osteonas. Empezaremos primero con los conductos de Havers. Estos son unos conductos centrales con trayecto longitudinal y tienen vasos sanguíneos. Luego están las laminillas. Estas son unas series concéntricas que rodean el conducto de Havers. Luego están las lagunas. Estos son unos espacios entre los anillos de las laminillas y en estos contienen osteocitos. Luego están los canalículos. Estos irrigan desde lagunas en todas direcciones. A la vez tienen líquido extracelular y tienen prolongaciones de osteocitos. Y por último están las osteonas. Estos son circulares y se ajustan perfectamente entre ellas. Las zonas en que quedan entre ellas hay laminillas intersticiales y circunferenciales. Algo que no se había mencionado anteriormente es que también el tejido compacto tiene conductos de Volkmann. En estos conductos pasan vasos sanguíneos, linfáticos y nervios provenientes del periosto. Y como también habíamos comentado anteriormente, está el tejido esponjoso. Este está dentro del hueso compacto y tiene laminillas dispuestas en una red de forma irregular, llamada trabéculos. En estos poseen osteocitos situados con otras lagunas. Después de haber visto un poco sobre el tejido óseo compacto y esponjoso, ahora veremos la vascularización e inervación de los huesos. Para empezar, hay arterias periósticas, la cual estas penetran por el hueso, por el periósteo. Estas tienen la función de irrigar y nutrir el hueso, la cual los hace muy importantes, ya que si no llega a haber periósteo en el hueso, este en su totalidad muere. Atraviesa el hueso compacto para alimentar también el hueso esponjoso y médulas óseas. A la vez, las arterias que nutren los extremos de los huesos son las metafisarias y epifisarias. Al igual, también los huesos tienen orificios vasculares, la cual por ahí pasan venas, arterias y vasos linfáticos. Por último, también debemos de comentar que el periósteo tiene una irrigación de nervios sensitivos, la cual son terminaciones sensitivas, que son las responsables de que algunas veces sintamos dolor. También los nervios vasomotores que hay en los huesos causan una vasoconstricción o dilatación de los vasos sanguíneos del interior del hueso y regulan el flujo de la médula ósea. Después de haber visto varias características y elementos de los huesos, podemos llegar a la conclusión de que este tiene varias funciones, como la de dar sostén, ya que es soporte de tejidos blandos y es punto de apoyo de músculos. También sirven de protección, como por ejemplo el tórax, que protege el corazón y pulmones, o el cráneo, que protege el cerebro. También sirve de movimientos, tiene función de homeostasis de minerales, ya que el tejido óseo almacena calcio y fósforo para dar resistencia a los huesos, y también libera sangre para mantener un equilibrio. Al igual tiene la función de producción de células sanguíneas, ya que la médula ósea roja produce hemapoiesis, que esta es la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y también tiene la función de almacenamiento de triglicéridos. Después de haber visto en general los huesos del cuerpo humano, ahora empezaremos específicamente con los huesos del cráneo. Este tiene varios huesos, como el parietal, el occipital, el frontal, el temporal, el esfenoides, etmoides, entre otros más. Empezaremos primero con el hueso frontal. Este hueso está en la parte anterior del cráneo. Es el hueso de nuestra frente, y este es impar y simétrico. La estructura de este es que está constituido por dos capas de tejido compacto y una de ellas es esponjoso. A su vez, también tiene caras y bordes. De caras está el anterior, que es el saliente llamado glabela o eminencia frontal media. También está la cara inferior,
que esta cara es la porción orbitaria del frontal, y en la línea media tiene una incisura etmoidal, y por último está el posterior o endocraniana, la cual es cóncava y al articularse con el proceso Crista-Galli forma el foramen ciego. También este tiene tres bordes, la cual es la anterior, la cual se encuentra en la incisura supraorbitaria. En esta pasan vasos sanguíneos y nervios. También está el borde superior, la cual se articula con los parietales. Y por último está el borde posterior. En la línea media hay una incisura etmoidal y al lado articula este con el esfenoides. Luego está el parietal. Estos son dos huesos y está situado en la zona posterior del cráneo, detrás del frontal. Este está formado por dos capas de tejido compacto y entre estas dos capas hay una de tejido esponjoso. El parietal cuenta con caras, bordes y ángulos. De caras está la cara lateral, que es lisa y en la parte inferior tiene dos líneas cóncavas. Luego está la cara medial, que es cóncava y en su parte media tiene una eminencia parietal. Luego tiene cuatro bordes, que es el superior, que se articula hacia el sagital. Está el inferior, que se articula a escama del temporal. Luego está el anterior, que se articula a escama del frontal. Y por último está el posterior, que se articula con occipital formando sutura lamboidica. Y ya por último tiene cuatro ángulos, la cual es el anterosuperior, que se articula con frontal y parietal. El anteroinferior, que se articula con frontal y ala mayor esfenoides. El postesuperior, que se articula con occipital y el parietal opuesto. Y por último, el posterior inferior, que se articula con porción mastoidea del temporal. Luego está el hueso occipital. Este se encuentra abajo del cráneo, abajo de los parietales, y este es un hueso impar, mediano y simétrico. En este hay dos láminas de tejido compacto y entre estas dos láminas hay una capa de tejido esponjoso. El occipital cuenta con caras y bordes. Cuenta con dos caras, que es el posterior inferior, que es el exocraniana, y el anteroposterior, que es el endocraniana. Y de bordes, al igual que caras, tiene dos, que es el superior, la cual este borde se articula con borde superior de parietales, e inferior, que es la incisura yugular por donde salen nervios del glosofaringeo. También está el temporal. Este hueso está situado en la parte lateral media e inferior de la cabeza. La escama es muy delgada y tiene láminas compactas que encierran una parte del tejido esponjoso. El temporal cuenta con límites, porción exocraniana, porción endocraniana y cavidades y conductos. De límites hay cuatro, que es el superior, que son dos líneas temporales, el lateral, que es la fascia temporal, el anterior, que es superficie superior de la apófisis frontal del hueso cigomático, e inferior, que es el arco cigomático. De porción exocraniana tiene dos caras, la cara lateral, que va de atrás hacia adelante y presenta el proceso mastoideo meato-acústico, externo y escama. Y está la cara inferior, que presenta incisura mastoidea, proceso estiloideo, foramen estilomastoideo, fosa yugular, canal cabotideo, foramen yugular y cavidad glenoidea. Luego está la porción endocraniana. Esta presenta surcos producidos por arterias meningea media a nivel de la Broca. Presenta cara interior, posterior, borde superior y ápex. Y por último tiene cavidades y conductos neumáticos, oído medio, oído interno, canal carotídeo y acueducto facial. Ya que se comentó, pues también cuenta con los huesos del oído, que es el estivo, yunque y martillo. También está el etmoides. Este es un hueso mediano y simétrico que está en la parte anterior media de la base del cráneo. Este está constituido por lámina vertical, una horizontal y laberinto etmoidales. A su vez, este está formado por láminas delgadas de tejido compacto y solo en cresta de Galli se encuentra poca cantidad de tejido esponjoso. Como acabo de mencionar, este tiene láminas y laberinto etmoidal. Está la lámina vertical, que tiene dos partes, que es crista Galli, y lámina perpendicular y lámina horizontal, que está perforada por forámenes y se le da el nombre de lámina cribosa. El laberinto etmoidal está entre la órbita y cavidad nasal. Tiene cara superior, inferior y anterior. También cara posterior, lateral y medial.
Luego está el esfenoides. Este es un hueso impar radiado que se encuentra en la parte media y anterior de la base del cráneo. El esfenoides cuenta con un cuerpo, dos alas menores, dos mayores y dos procesos pterygoideos. El cuerpo tiene forma cúbica y presenta 6 caras. Está la cara superior, que es el yugum esfenoidal, surco del quiasma óptico, silla turca y lámina cuadrilátera. Luego está la cara inferior, que es la cresta esfenoidal inferior. Luego está la cara anterior, que es la cresta esfenoidal anterior. Está la cara posterior, que se articula con la parte basilar del occipital. Y la cara lateral, que presenta al canal carotídeo o canal del seno cavernoso. Luego están las dos alas menores, que tienen forma triangular con base medial y ápex lateral. Luego están las dos alas mayores, que poseen 3 caras y 4 bordes. Las caras son posterior, que es endocraniana, anterior u orbitaria, y lateral es exocraniana. Luego, por último, tiene los bordes, que son borde anterior, superior, posterior y medial, que a su vez presentan 4 forámenes, que es la fisura orbitaria superior, foramen redondo, oval y espinoso. Y por último están los procesos pterygoideos, la cual se implantan en la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Ya por último, el esfenoides está formado por láminas de tejido compacto y limitan 2 cavidades o senos esfenoidales, que desembocan en meato superior. Alas mayores y base del proceso pterygoideo tienen tejido esponjoso. Luego están los huesos wormianos, o también conocidos como huesos suturales. Estos son pequeños huesos supernumerarios, que a veces hay entre el cráneo. Ahora veremos el cráneo en general. Como ya se había mencionado anteriormente, este tiene forma de ovoide hueco y se divide en bóveda y base, por la sección horizontal que pasa por la vela y protuberancia occipital externa. Los huesos que se encuentran en la bóveda son el frontal, parietal, occipital, temporal y esfenoidal. Y luego, en la base, o también conocido como piso, se divide en exocraniana y endocraniana. En el exocraniana tiene 2 líneas transversales, bicigomática y bimostoidea. Divide la base en 3 zonas que son anterior, media y superior. Y luego en la endocraniana se divide en fosa craneana anterior, fosa craneana media y fosa craneana posterior. También tenemos los huesos nasales. Son 2 láminas óseas unidas en línea media y se articulan en la incisura nasal frontal y atrás con el proceso frontal del maxilar. El hueso nasal tiene 2 caras y 4 bordes. Tiene la cara lateral y medial y tiene los bordes inferior, superior, anterior y lateral. También tenemos el hueso lagrimal o unquis. Este está situado en la parte anterior de la pared medial de la cavidad orbitaria. También está detrás del frontal del maxila y delante de la lámina orbitaria del etmoides. Este está formado por tejido compacto y cuenta con 2 caras y 4 bordes. Tiene cara medial y lateral y tiene bordes anterior, posterior, superior e inferior. También tenemos el hueso cigomático, o como muchos lo conocen, los pómulos. Este está situado entre maxila, el frontal y la sala mayor del esfenoides y temporal. El hueso cigomático está formado por tejido compacto en periferia y tejido esponjoso en el centro. El hueso cuenta con 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Tiene cara lateral y medial, tiene borde antero-superior, posterior-superior, antero-inferior y posterior-inferior. Y 4 ángulos que son superior, inferior, anterior y posterior. También tenemos el maxila. Este se encuentra en la parte anterior del cráneo. Este es un hueso par y es la pieza principal del macizo facial. Son 2 maxilas y se unen por el proceso palatino. También en el centro del hueso hay una cavidad llamada seno maxilar. Este tiene forma de pirámide cuadrangular y este tiene 4 paredes. La maxila cuenta con caras, bordes y ángulos. Cuenta con cara medial, que es la unión de sus 3 cuartos superiores con el cuarto inferior y presenta el proceso palatino. Y está el lateral, que es la parte anterior que se encuentra en fosa canina y está limitado por detrás por la eminencia canina y por detrás de esta al proceso cigomático. Luego están los bordes,
que está el borde anterior, que presenta la espina nasal anterior, el posterior, que es grueso, redondo y se denomina tuber de la maxila. Luego está el borde superior, que es el límite medialmente el piso de la órbita, y el inferior o alveolar, que presenta alveolos dentarios donde se alojan las raíces de los dientes superiores. Y por último están los ángulos, que son dos superiores. En el antesuperior se encuentra el proceso frontal y los dos inferiores. También tenemos el hueso palatino. Este hueso está en la parte posterior de la cara por detrás de la maxila. Está formado por dos láminas y unido formando un ángulo recto. Este tiene tejido compacto y solo el proceso piramidal presenta tejido esponjoso. Este cuenta con lámina horizontal y lámina vertical, que cuenta con varias caras y bordes. En la lámina horizontal se encuentra la cara superior, que forma la parte superior del piso de las cavidades nasales, y la cara inferior, que forma parte posterior de la bóveda palatina. Y luego cuenta con 4 bordes. El borde medial, que forma por arriba una cresta donde se articula el vómer. Luego el borde lateral, que se une a la lámina vertical. Luego el borde anterior, que se articula con borde posterior. Y borde posterior, que sirve de inserción a la fascia del velo palatino. Luego, en la lámina vertical, igual tiene 2 caras y 4 bordes. Tiene la cara lateral, que presenta 3 zonas, que es la anterior, posterior y media. Luego la cara medial, que presenta 2 crestas, que es la cresta concha y cresta etmoidal. Y luego cuenta con borde anterior, que se articula con el tuber maxila. Luego borde posterior, que se articula con lámina medial del proceso pterigoideo. Luego el borde inferior, que presenta conductos palatinos. Y por último, borde superior, que presenta incisura esfenopalatina. Luego están los cornetes inferiores, o también conocidos como conchas. Estos están formados de tejido compacto y este hueso está situado de forma laminar adherido en la pared lateral de las cavidades nasales. Los cornetes cuentan con caras, bordes y extremos. Cuenta con cara medial, que es convexa, es la mitad superior lisa, mitad inferior presenta rugosidades. Y luego la lateral, que es cóncava y forma la pared medial del meato inferior. Luego los bordes son superior e inferior. El superior tiene 3 procesos, que es lagrimal, maxilar y etmoidal, e inferior, que presenta libre, grueso y es convexo. Y luego los extremos está el anterior y posterior, que se articulan con crestas conchales de maxila y de palatino. Luego está el vómer, que está por la parte de la nariz. Este es un hueso impar de forma cuadrangular y está situado en el plano sagital. El vómer, junto con la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago, forman el septo nasal. El vómer está estructurado por tejido compacto y cuenta con caras y bordes. Las caras es el planos y verticales, que presentan surcos para los nervios pterigopalatinos internos y cuenta con borde superior, inferior, anterior y posterior. Luego también tenemos el hueso de la mandíbula. Este es un hueso simétrico, impar y mediano, y es un hueso móvil que se puede mover. Este está situado en la parte inferior de la cara y se articula por arriba con el temporal. Tiene tejido esponjoso con capa de tejido compacto y a su vez tiene cuerpo y ramas, que esos tienen caras y bordes. En el cuerpo tiene 2 caras, que es el anterior y posterior, y tiene 2 bordes, el inferior o superior o alveolar. Y las ramas tienen 2 caras y 4 bordes. Tienen cara lateral y medial y tienen bordes anterior, posterior, superior e inferior. Después de haber visto algo del cráneo, ahora hablaremos sobre la cara en general. Cuando los huesos de la cara se articulan entre sí, forman algunas cavidades que veremos a continuación. Están las cavidades orbitarias. Estas son 2 cavidades a ambos lados de la línea media donde se alojan los ojos y sus anexos. Estos tienen forma pirámide cuadrangular con base, ápex, pared superior o bóveda, que está constituido por frontal y ala menor del esfenoides, pared inferior formada por cara superior del proceso cigomático del maxilar, pared lateral, que está formada por ala mayor del esfenoides y proceso frontal del hueso cigomático, y pared medial, que está formada por lámina orbitaria de etmoides.
Luego están las cavidades nasales. Estas están situadas dentro de la cara, debajo de las cavidades orbitarias y encima de las cavidades bucal. Al igual, están separados por un septo mediano y vertical. Las cavidades nasales cuentan con paredes y forámenes. Cuentan con pared superior, inferior, medial y lateral. Y los forámenes cuentan con anterior y posterior. Luego, también se encuentra una fosa infratemporal. Esta es angosta y está entre el túber de maxila y cara anterior del pterigoideo. Este tiene una forma de pirámide cuadrangular y tiene pared anterior que está formada por túber maxila, pared posterior que está formada por cara anterior del pterigoideo. Luego tiene pared medial que está formada por parte media de cara lateral del palatino. Tiene pared lateral que se comunica con la fosa cigomática y tiene base y ápex. Ya para finalizar está el hueso hioides. Este hueso es impar, mediano y simétrico, y se encuentra en la parte anterior y posterior del cuello. El hueso hioides está unido a la laringe por ligamentos y músculos. También este se une al proceso estiloideo del temporal. El hueso hioides está estructurado por hueso compacto, menos en los cuernos mayores, ya que ahí tienen hueso esponjoso. El hueso hioides tiene cuerpo, bordes y cuernos. El cuerpo es convexo y está hacia adelante. Las caras del cuerpo está dividido por crestas transversal formando 4 depresiones. En las superiores se insertan músculos quenoideos y en la inferior miloideos y homoideos. Luego, en la cara posterior es cóncava y corresponde a las conexiones con cartílago tiroideos y sirve de inserción de músculos tiroideos. Luego está el borde superior. Este sirve de inserción del músculo higloso. Luego se encuentra el cuerno mayor y menor. En el cuerno mayor está la cara superior y se insertan varios músculos. Y luego en el cuerno menor está situado medialmente a los mayores y sirve de inserción al músculo estiloideo y músculo lingual. Hasta el hueso hioides acaba este video. No queda más que pedir gracias por su atención y nos veremos en el siguiente video.